En el ejido siempre hubo zonas que se evitaban de noche. No estaba escrito en ningún lado. Nadie lo decía de forma directa, pero todos lo sabíamos. Cuando yo entré como guardia ejidal, me dieron el recorrido normal. Caminos, cercas, puntos donde se metían cazadores, lugares donde a veces se robaban ganado. Todo muy normal. Trabajo de rutina. Revisar, reportar y seguir. Pero la primera semana me di cuenta de algo raro. Había rutas que, en el mapa, estaban marcadas como parte del patrullaje, pero en la práctica, nadie pasaba por ahí después de medianoche. La primera vez que pregunté, se hicieron los desentendidos. No pasa nada, me dijeron. Nomás no hace falta ir tan lejos. Pero en el campo, cuando alguien dice no hace falta, casi siempre significa otra cosa. Un par de días después, en una junta chica, uno de los más viejos soltó algo mientras tomábamos café. Nomás no te metas por el camino viejo del norte si ves el cielo raro. Lo dijo como si estuviera hablando del clima. Nadie se rió, nadie preguntó. Ahí fue cuando entendí que no era broma. Con el tiempo fui notando detalles. Ganado que amanecía inquieto sin razón. Perros que no querían salir de las casas en ciertas madrugadas. Caballos que se negaban a caminar hacia ciertas partes del monte. No era todos los días. No era siempre en el mismo lugar. Pero pasaba. Y lo más raro era el cielo. No era que se viera algo. Era más bien que se sentía distinto. Como más pesado. Como si el aire estuviera cargado antes de una tormenta. Pero sin nubes. Sin viento, sin nada. Algunos viejos del ejido decían que eso pasaba desde antes de que ellos nacieran, que sus abuelos ya hablaban de noches donde el cielo se acercaba demasiado. Yo la verdad no creía en nada de eso. Yo creía en huellas, en cercas cortadas, en camionetas sospechosas, cosas que se pueden ver, tocar y probar. Hasta esa noche. La noche en que me tocó patrullar solo por la zona que todos evitaban. La noche en que entendí por qué nadie quería hablar del cielo. Porque cuando el cielo cambia, uno siente que ya no está en su lugar en este mundo. En el ejido nadie se sentaba a contarte historias de miedo como en las películas. Aquí las cosas se decían en pedazos, en comentarios sueltos, como si fueran recuerdos sin importancia. La primera vez que escuché algo más claro fue en un velorio. Estábamos afuera, cerca de la calle de tierra, tomando café en vasos de unicel. Ya era tarde y la mayoría estaban cansados. Ahí fue cuando don Mateo, que tenía más de 70 años, empezó a hablar sin que nadie le preguntara nada. Dijo que cuando él era niño, su papá no los dejaba salir de noche cuando el cielo se veía muy limpio. No despejado, limpio. Decía que cuando las estrellas se veían demasiado claras, demasiado quietas, era mejor meterse a la casa y cerrar todo. Alguien le preguntó si era por coyotes. Don Mateo nomás negó con la cabeza. Los coyotes hacen ruido, dijo. Eso no. Después contó algo que me quedó dando vueltas mucho tiempo. Dijo que una vez, cuando tenía como 10 años, vio una luz bajar en el cerro viejo. No como avión, no como helicóptero. Bajó despacio, como si estuviera buscando algo. Su papá lo jaló del brazo y lo metió a la casa. Y le dijo algo que
Él nunca olvidó. No todo lo que baja del cielo viene de Dios. Nadie comentó nada después de eso. Nada más seguimos tomando café. Pero no era la única historia. Un señor juraba que había perdido 3 vacas en una sola noche. No había huellas, no había sangre, no había cercas rotas. Nomás desaparecieron. Otra señora decía que cuando era joven, vio sombras caminando en el monte, pero sin linternas, sin carros, sin ruido. Y lo raro era que todas esas historias tenían algo en común. Pasaban en noches tranquilas, no en tormentas ni en caos, en calma total. Yo escuchaba todo eso como quien oye cuentos viejos, cosas del rancho, cosas para asustar a los nuevos. Pero había algo que sí se me hacía muy extraño. Nadie exageraba, nadie dramatizaba, nadie decía que eran aliens o cosas así. Solo decían, hay noches donde es mejor no mirar mucho el cielo. Con el tiempo dejé de preguntar. No porque creyera, sino porque entendí que había cosas que la gente del ejido prefería respetar. Como si hablar demasiado de eso fuera una forma de llamar su atención. Años después entendí que no era miedo lo que tenían, era experiencia. Porque el cielo, en ese lugar, no siempre se comportaba como cielo. El turno me cayó de rebote. Ese día yo ni siquiera iba a trabajar de noche. Me tocaba mañana. Iba a revisar unas cercas del lado sur y luego regresar temprano. Nada pesado. Pero cerca de las 6 de la tarde me habló Martín, el coordinador. Oye, me dijo, ¿puedes cubrir la noche? ¿Qué pasó? Le pregunté. Se enfermó Toño y el otro muchacho anda fuera. No era raro. En el ejido todos nos cubríamos cuando alguien no podía. Le dije que sí sin pensarlo mucho. Fue hasta que llegué a la caseta y vi el cuaderno de rutas que algo me brincó. Me tocaba la zona norte, el camino viejo, el cerro bajo, la parte donde casi no había señal de radio. No era ilegal ir, no estaba prohibido, solo que nadie quería ese tramo de noche. Me acuerdo que le pregunté a Martín en broma. ¿Qué? Hoy sí quieren que me lleve el diablo. Se rió, pero fue una risa corta. Nomás haz el recorrido rápido, me dijo. Si ves algo raro, reporta y ya. Si ves algo raro. No dijo animales, no dijo gente, dijo raro. Agarré la camioneta del ejido como a las 10:30. Revisé lámpara, radio, bitácora, todo normal. Antes de salir, don Julián, que estaba fumando afuera, me dijo: si el radio empieza a fallar, mejor te regresas. Le pregunté por qué. Nomás se encogió de hombros. Tú nomás hazme caso, hombre. Salí del ejido como a las 11:15. La noche estaba clara. No hacía frío. No había viento. No había ruido. El motor de la camioneta se escuchaba demasiado fuerte para lo callado que estaba todo. Pasé el primer tramo sin problema. Luego el segundo. Cuando agarré el camino viejo, sentí algo raro en el estómago. No era miedo, más bien era incomodidad. Como cuando sabes que alguien te está viendo, pero estás solo.
Apagué la música del radio. No sé por qué. Solo sentí que tenía que escuchar el monte. A los pocos minutos, los perros de un rancho cercano empezaron a ladrar. No como cuando pasa un carro. Era un ladrido largo, desesperado. Luego se callaron todos al mismo tiempo. Y ahí fue cuando noté algo. El cielo estaba demasiado claro. No bonito ni despejado. Claro, de una forma que no se sentía natural. Seguí manejando, porque en ese momento todavía pensaba que todo estaba en mi cabeza. Todavía pensaba que esa iba a ser una noche normal. No sabía que ya había entrado a la parte del recorrido donde las cosas empezaban a pasar. Entre más me metía por el camino viejo, más raro se sentía todo. No era que pasara algo visible, era que no pasaba nada. En el monte, incluso de noche, siempre hay ruido. Insectos, viento moviendo matorrales, algún animal corriendo entre la tierra seca. Siempre hay algo. Esa noche no. Bajé la velocidad sin darme cuenta. El sonido de las llantas sobre la tierra se escuchaba demasiado fuerte. Hasta el motor parecía hacer eco. Miré el reloj del tablero. 11:47 p.m. Intenté hablar por radio para reportar mi posición. Base. Aquí Unidad Norte. Entrando a Tramo Viejo. Todo en orden. Pura estática. Moví la perilla. Cambié canal. Volví a intentar. Nada. No era la primera vez que el radio fallaba en esa zona, pero normalmente entraba algo de señal, aunque fuera ruido con voces cortadas. Ahí era silencio. Seguí avanzando otros minutos hasta que empecé a notar algo más. Los insectos tampoco sonaban, ni grillos, ni nada. Abrí la ventana para escuchar mejor. El aire estaba tibio, pero pesado, como antes de que caiga una tormenta. Solo que no había nubes bajas ni olor a lluvia. Fue ahí cuando experimenté esa sensación, la de que alguien te está viendo. Miré los lados del camino. Monte bajo, piedras, sombra. Todo normal. Todo igual a cualquier otra noche. Pero el cuerpo no mentía. Sentía presión en el pecho. No era dolor. Presión. Como si el aire costara más trabajo de respirar. Apagué las luces altas un momento para ver mejor el cielo. Las estrellas estaban demasiado definidas. No parpadeaban, no titilaban. Estaban ahí, fijas. Y entonces pasó algo que, en ese momento, traté de ignorar. El radio hizo un ruido. No estática. Un tono bajo, como un zumbido muy grave, apenas perceptible. Lo sentías más en el cuerpo que en los oídos. Duró unos 3 segundos. Luego volvió el silencio. Me quedé viendo el radio como esperando que volviera a pasar. No pasó. Encendí las luces altas otra vez y seguí avanzando, pero ya con las manos tensas en el volante. No estaba asustado todavía, pero ya no estaba tranquilo. Y en el fondo, muy en el fondo, sentía que algo estaba esperando. Como si el monte entero estuviera en pausa, como si algo estuviera a punto de empezar. Y yo ya estaba justo en medio de donde iba a pasar.
La vi cuando iba saliendo de una curva larga, de esas donde el camino se abre un poco y puedes ver varios kilómetros del monte. Al principio pensé que era una estrella, una más brillante que las demás, pero nada fuera de lo normal. Seguí manejando. Pero después de unos segundos me di cuenta de algo raro. No estaba en el mismo lugar que las otras. Las estrellas se veían fijas, pero esa tenía como un temblor muy leve. No parpadeaba como avión, no se movía como satélite. Era como si estuviera tratando de quedarse quieta. Bajé más la velocidad. Me incliné un poco hacia el parabrisas, como si eso fuera a ayudarme a ver mejor. La luz empezó a crecer. No rápido, pero tampoco como debería verse algo tan lejos. Era como si se estuviera acercando, pero sin moverse. No sé cómo explicarlo mejor. Se hacía más grande, más intensa, pero seguía en el mismo punto del cielo. Tragué saliva. Intenté convencerme de que era un avión de frente, un dron, un reflejo. Pero no había ruido, nada. Apagué la camioneta sin pensarlo mucho. El motor se cayó y el silencio se volvió todavía más pesado. Bajé el vidrio completamente. El aire olía raro. No feo ni químico, solo distinto. Como cuando prendes un aparato eléctrico viejo y el aire cambia un poquito. Miré otra vez hacia arriba. La luz ya no era un punto. Era como una esfera muy blanca, pero no sólida. Como si estuviera hecha de pura luz concentrada. Y entonces pasó lo primero que sí me hizo sentir miedo. La luz cambió de forma. No rápido, no como explosión, más bien como si respirara. Se expandía muy poco y luego regresaba a su tamaño, como si estuviera viva. Sentí un frío en la espalda, aunque la noche no estaba fría. Intenté prender la camioneta otra vez. La llave giró. Nada. Intenté otra vez. Nada. Fue ahí cuando el radio volvió a hacer ese sonido grave, más fuerte esta vez, como una vibración que me subía por el asiento hasta el pecho. Y en ese momento entendí algo que no quería aceptar. Esa luz no estaba pasando por ahí, no estaba viajando, estaba ahí, como si hubiera estado esperando, como si yo hubiera llegado al lugar justo cuando tenía que llegar. Y mientras la veía crecer, hacerse más intensa, más imposible, sentí algo que nunca había sentido antes. No era miedo a morir, era miedo a estar viendo algo que los humanos no estamos hechos para ver. No sé cuánto tiempo me quedé viendo esa luz. Pudieron ser segundos, pudieron ser minutos. Cuando estás ahí, solo, en medio de la nada, el tiempo deja de sentirse normal. La esfera ya no era solo una luz. Ahora se veía más definida, como si tuviera capas, como cuando ves calor saliendo del asfalto, pero ordenado, como si tuviera forma. Y entonces el cielo alrededor empezó a verse raro, no oscuro ni nublado, profundo. Esa es la palabra más cercana que tengo. Como si el cielo ya no fuera una superficie lejana, sino algo con profundidad real. Como si hubiera distancia dentro del azul oscuro, no solo arriba de nosotros.
Las estrellas cerca de la luz empezaron a desaparecer. No porque la luz las tapara. Era como si el espacio donde estaban ya no estuviera ahí. Sentí el zumbido otra vez. Esta vez no venía del radio. Venía de todos lados. De la tierra, del aire, del volante bajo mis manos. Me vibraban los dientes. Quise bajarme de la camioneta, pero las piernas no me respondían bien. No estaba paralizado, solo estaban lentas y pesadas. La luz volvió a cambiar. Ahora ya no era esfera. Se empezó a estirar, como si alguien la estuviera jalando desde adentro. Y ahí fue cuando pasó algo que hasta hoy me cuesta explicar. Las nubes altas, que ni siquiera había notado antes, empezaron a separarse. No eran empujadas por viento. Estaban separadas, como si algo estuviera abriendo un espacio entre ellas. El cielo se estaba partiendo. No con grietas visibles como en película, más bien como cuando abres una cortina y atrás hay algo más. La oscuridad que apareció en medio no era como la noche normal. Era más negra, más profunda, como si no reflejara nada. Sentí presión en el pecho más fuerte. Me costaba respirar. No porque faltaba aire, sino porque el cuerpo no quería jalarlo. Y entonces lo sentí. No lo vi, lo sentí. Como cuando entras a un cuarto donde hay alguien, aunque no lo hayas visto todavía. La sensación de presencia fue instantánea, gigantesca. No cerca, pero tampoco lejos. Ahí entendí algo que me dio más miedo que la luz, que el zumbido, que todo. Eso, sabía que yo estaba ahí. Y mientras el cielo seguía abriéndose, lento e imposible, me quedó claro que ya no estaba viendo un fenómeno. Estaba presenciando algo. Algo que llevaba mucho tiempo pasando. Algo que esa noche ya no se estaba escondiendo. No hubo explosión. No hubo destello repentino. Fue lento. Tan lento que al principio mi cabeza se negaba a aceptarlo. El espacio oscuro entre las nubes empezó a hacerse más grande. No como si algo estuviera rompiendo el cielo, sino como si el cielo se estuviera haciendo a un lado. Como si no fuera sólido. Como si fuera una capa. El zumbido ya era constante, grave y profundo. No sonaba en el aire. No sonaba dentro del cuerpo. En el pecho, en la garganta, en los huesos. Intenté gritar. No salió nada. No porque algo me detuviera, sino porque el cuerpo simplemente no reaccionó. Las manos me sudaban en el volante. Sentía la piel fría, pero la cara caliente. Me latían las sienes. Y entonces lo vi. No completamente. No como ves un objeto. Más bien como cuando sabes que algo está ahí, aunque no tenga forma clara. Dentro de esa oscuridad había movimiento. No eran nubes ni humo. Era algo más ordenado. Por momentos me parecía ver líneas. Por momentos curvas. Por momentos, algo que casi parecía una silueta. Pero en cuanto intentaba enfocarme, la forma cambiaba. Fue ahí cuando pasó lo que más me marcó.
Sentí un pensamiento que no era mío. No escuché una voz ni palabras. Fue más como una idea completa que apareció de golpe en mi cabeza, como si alguien hubiera abierto un archivo dentro de mi mente. Y lo único que entendí fue esto: nos están viendo. No con curiosidad ni con odio, no con cariño, solo observando. Sentí algo recorrerme desde la nuca hasta la espalda baja, como electricidad, pero sin dolor, solo sensación. Y en ese momento tuve la impresión más fuerte de toda mi vida. No era un ovni, tampoco un ser. Era presencia, algo enorme, algo que no estaba hecho para interactuar con nosotros, pero que podía hacerlo si quería. El cielo terminó de abrirse lo suficiente para que la oscuridad se viera completa. Y lo juro, juro que por un segundo sentí que algo me entendió completamente. Cada recuerdo, cada miedo, cada cosa que yo era, todo en un instante. Y así como empezó, comenzó a cerrarse, sin ruido y sin explosión, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya sabía. Esa noche no vimos algo en el cielo. Esa noche, algo nos vio a nosotros. Cuando el cielo empezó a cerrarse, el zumbido bajó, pero no desapareció del todo. Se quedó como un eco dentro del cuerpo, como cuando sales de un concierto y sigues escuchando el sonido en los oídos. Pero esto no estaba en los oídos. Estaba en el pecho, en la cabeza y en los dientes. La oscuridad que había aparecido empezó a reducirse, pero mientras lo hacía, tuve la sensación de que algo seguía ahí. No visible, pero presente. Fue en esos segundos cuando mi mente empezó a hacer algo raro. Empecé a tener imágenes que no eran recuerdos, no eran sueños, eran como fragmentados. Vi algo que parecía superficie, pero no tierra, como si fuera lisa, pero con patrones que cambiaban solos, como si la superficie estuviera viva. Luego sentí frío, un frío que no venía del aire, un frío interno. Después, la sensación de estar parado en un lugar enorme, sin horizonte, sin arriba claro, sin abajo claro. Todo esto pasó en segundos, tal vez menos. Y luego se cortó, como si alguien hubiera apagado algo. El cielo terminó de cerrarse. Las nubes volvieron a verse normales. Las estrellas regresaron poco a poco, como si alguien las estuviera prendiendo otra vez. El zumbido desapareció y el silencio volvió a ser el silencio normal del monte. Intenté prender la camioneta otra vez. Esta vez se encendió a la primera. El radio soltó pura estática y luego entró la voz de base, toda cortada. Dad Norte, ¿me copias? ¿Me copias? No contesté de inmediato porque todavía sentía algo. No era miedo, no exactamente. Más bien, la sensación de que algo todavía me estaba leyendo. Como si hubiera dejado algo abierto dentro de mi cabeza. Miré el cielo otra vez. Todo normal. Demasiado normal. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque lo que sea que estaba del otro lado, no parecía algo que hubiera venido a visitarnos. Se sentía más como
algo que siempre ha estado ahí, algo que solo a veces decide asomarse. Respondí el radio con voz seca, tratando de sonar normal. Aquí Unidad Norte, todo en orden. Mentí, porque en ese momento ya sabía algo. Habíamos visto demasiado, y lo que estaba del otro lado también nos había visto a nosotros. Lo primero raro fue el reloj. Cuando contesté el radio y miré el tablero, marcaba las 2:13 de la mañana. Me quedé viéndolo varios segundos, tratando de entender si estaba fallando. Yo había entrado al Camino Viejo poco antes de la medianoche. Aunque hubiera estado detenido viendo la luz, el cielo y todo eso, no habían pasado más de 20 minutos, 30 máximo. No 3 horas. Volví a ver el reloj. 2:13. Agarré el celular, sin señal, pero la hora era la misma. Sentí el estómago vacío de golpe, como cuando te enteras de algo malo y el cuerpo reacciona antes que la cabeza. Intenté recordar. La curva, la luz, la esfera, el cielo abriéndose. Luego, nada claro. Había huecos, como cuando intentas recordar un sueño y sabes que pasó algo, pero no puedes agarrarlo. Arranqué la camioneta y avancé despacio. No porque el camino estuviera difícil, sino porque la cabeza no me estaba funcionando normal. Todo se sentía lejano, como si yo estuviera manejando, pero otro yo estuviera viendo todo desde atrás. A los pocos minutos pasé por el rancho donde antes habían ladrado los perros. Ahora estaban callados, pero no dormidos. Estaban sentados viendo hacia el monte. Todos en la misma dirección, sin ladrar, sin moverse. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Seguí manejando. 1 kilómetro más adelante vi algo en el camino. Frené despacio. Era un becerro, parado en medio de la terracería. No corría, no reaccionaba a las luces. Solo estaba ahí. Me bajé de la camioneta con la linterna. Cuando la luz le pegó en los ojos, no parpadeó. Respiraba. Estaba vivo, pero se veía ido, como si no hubiera nadie adentro. Escuché algo en el monte. No era movimiento, más bien un sonido seco, como ramas acomodándose. Apagué la linterna sin pensarlo. No sé por qué, pero sentí que si iluminaba hacia el monte, podía ver algo que no quería ver. Me subí a la camioneta y seguí manejando sin voltear. Cuando por fin salí del Camino Viejo y entré al tramo normal del ejido, sentí que el aire volvía a ser aire. El radio volvió a agarrar señal completa. La cabeza me empezó a doler, fuerte, como si hubiera pasado horas sin respirar bien. Años después, sigo sin poder recordar qué pasó en ese tiempo perdido. Pero hay algo que sí sé. Lo que sea que pasó en esas horas, no fue para nosotros. Y tal vez fue mejor no recordarlo todo. No fui el único que patrulló esa zona esa semana, y eso lo entendí días después. La mañana siguiente, cuando entregué el turno, nadie me hizo preguntas directas. Solo me vieron, raro, como cuando alguien quiere saber algo pero no quiere ser el primero en decirlo. Yo tampoco dije nada. Solo comenté que el radio falló un rato y que el camino estaba tranquilo. Mentira a medias.
Ese mismo día me fui a dormir y tuve sueños raros. No eran pesadillas, más bien lugares, espacios enormes y silenciosos, sin cielo claro, sin suelo claro. Desperté sudado. Pensé que era estrés, pero luego empecé a notar cosas en los demás. Toño, el que se había enfermado esa noche, regresó al turno 2 días después, pero ya no era igual. Antes era de los que hacían bromas, hablaba fuerte, siempre andaba contando algo. Ahora hablaba bajito y ya no quería patrullar solo. Una vez lo escuché decirle a Martín: si me mandas otra vez para el norte, mejor renuncio. No gritó ni discutió, solo lo dijo, como quien pone un límite. Luego estaba don Julián. Un día me preguntó, sin verme a los ojos: ¿te zumbaban los dientes? No le respondí de inmediato, solo asentí. Él también. No volvimos a hablar del tema. Pero desde ese día, cuando coincidíamos en turno, siempre me saludaba con un respeto raro, como si compartiéramos algo que no se dice. También hubo cambios pequeños en el ejido. Perros que empezaron a dormir dentro de las casas, aunque antes no lo hacían. Caballos que se ponían nerviosos cuando caía la noche, incluso sin razón. Y algo más. Varias personas empezaron a decir que se despertaban exactamente a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana. Sin motivo, sin ruido, solo despiertos. Yo también, durante meses. Nunca vi nada en mi casa, nunca escuché nada, pero siempre tenía la sensación de que si abría la cortina, podía encontrar algo viendo desde afuera. Nadie en el ejido se volvió loco. Nadie empezó a gritar que eran extraterrestres. Nadie hizo escándalo. Solo aprendimos a vivir con la idea de que algo pasó y que tal vez nos tocó verlo de más cerca de lo que debíamos. Lo más raro es que nunca hubo reunión oficial sobre eso. Nunca un reporte formal ni investigación. Como si todos, sin decirlo, hubiéramos decidido lo mismo. Seguir. Pero sabiendo que hay noches donde el cielo no está tan lejos como creemos. No regresé al Camino Viejo esa misma semana, ni la siguiente, ni el mes siguiente. Pero el ejido funcionaba como reloj. Tarde o temprano, alguien tiene que revisar todo. Cercas, bebederos, ganado y caminos. Así que un par de días después de esa noche, mandaron a 2 muchachos a hacer recorrido temprano, con sol, con radio nuevo, con otra camioneta. Según el reporte, todo normal. Pero eso fue en papel. En la realidad, empezaron a salir cosas. Primero fueron las marcas. No eran huellas de llanta ni eran pisadas. Eran zonas del suelo donde la tierra se veía como compactada de más, como si algo muy pesado hubiera estado ahí, pero sin dejar forma clara. En un punto del Camino Viejo, la tierra estaba tan dura que la pala apenas entraba, y no era suelo de piedra, era tierra normal del monte. Luego vino lo del ganado. Encontraron 2 vacas en un terreno cercado, vivas, sin heridas, pero desorientadas. Caminaban en círculos cortos, como si buscaran algo que ya no estaba ahí. El veterinario del municipio dijo que podía ser estrés, pero nunca dio explicación de por qué las 2 tenían la misma reacción exacta.
Luego revisaron la camioneta que yo había usado esa noche. No tenía fallas mecánicas, pero la batería estaba más descargada de lo normal, como si hubiera estado horas prendida sin motor, aunque eso no pasó. El radio, curiosamente, funcionaba perfecto. También pasó algo que casi nadie comentó, pero todos supimos. En el Cerro Bajo, donde varios decían que antes habían visto luces, encontraron un área donde la vegetación estaba aplastada, no quemada ni arrancada, solo como si algo la hubiera presionado desde arriba. Y en medio de esa zona, los aparatos electrónicos empezaron a fallar. Celulares sin señal, brújulas moviéndose lento, radios con interferencia. Nada extremo, solo lo suficiente para incomodar. Pero lo que más me marcó fue algo que vi yo mismo. Semanas después, pasé por esa zona de día y había un silencio raro. No era total, pero sí más vacío que el resto del monte, como si algo hubiera pasado por ahí y el lugar todavía no supiera cómo volver a ser normal. Ese día entendí algo. No todo había sido en el cielo. Algo también había tocado la tierra. Y aunque ya no estuviera ahí, había dejado rastro. Un rastro que tal vez nunca iba a desaparecer del todo. Durante mucho tiempo no volví a hablar de esa noche, ni con mi familia, ni con mis compañeros, ni conmigo mismo. Hice lo que hace mucha gente en el campo cuando pasa algo que no entiende. Seguir trabajando, seguir viviendo, seguir avanzando. Pasaron los años, cambiaron turnos, cambiaron coordinadores. Algunos compañeros se fueron, otros murieron. Otros simplemente dejaron de hablar de ciertas cosas. Yo también me moví a otras responsabilidades. Ya no patrullaba tanto de noche. Y pensé que tal vez todo se iba a quedar como un recuerdo raro. Hasta que años después pasó algo. Un muchacho nuevo entró como guardia. Tendría unos 22 años. Buen chamaco, responsable, sin miedo al monte. Una tarde, estábamos revisando reportes viejos y empezó a preguntarme por la zona norte. «¿Es cierto que ahí falla el radio?», me dijo. Le dije que a veces. Se quedó callado un rato. Luego dijo algo que me heló la sangre. «Anoche se me fue la hora», dijo. «Entré al camino como a las 11 y, cuando salí, ya eran casi las 3. Sentí el mismo vacío en el estómago que años atrás. Le pregunté qué había visto. Me dijo que nada claro, solo una luz rara y una sensación de que algo lo estaba observando. Esa noche llegué a mi casa y no pude dormir. Y fue cuando empecé a investigar por mi cuenta. No en internet al principio, con gente. Hablé con un señor de otro ejido, como a 2 horas de distancia. Cuando le mencioné lo de las luces, me contó algo parecido, pero él lo había vivido en los años 80. Luego, en una feria ganadera, un viejo de Chihuahua mencionó que su abuelo hablaba de noches donde el cielo se abría como cortina. No usó esas palabras exactamente, pero la idea era la misma. Fue ahí cuando entendí algo que me quitó el sueño por semanas. No era algo nuevo, no era algo aislado, era algo que llevaba mucho tiempo pasando.
tal vez décadas, tal vez generaciones. Y lo peor, nunca escuché a nadie decir que eso había terminado. Solo que a veces pasa, a veces se abre, a veces observa. Y luego se cierra otra vez, como si nada, pero dejando gente que sabe demasiado para volver a ver el cielo igual. Estoy contando esto ahora porque ya no trabajo ahí, porque muchos de los que sabían algo ya no están, y porque pasé años tratando de convencerme de que lo que vi tenía una explicación normal. No la encontré. Con el tiempo aprendí a vivir con eso, a mirar el cielo sin buscar nada, a no quedarme despierto cuando el aire se siente raro, a no preguntar demasiado cuando alguien del campo dice que la noche se sintió pesada. Pero hay algo que nunca se fue: la certeza. No una creencia ni una teoría, certeza. El cielo no es solo espacio vacío. No es solo estrellas, planetas y cosas lejanas que nunca van a interactuar con nosotros. Hay momentos, no sé cada cuánto, en que algo se acerca. No para invadir, no para atacar, no para salvar, solo para observar. Y lo más difícil de aceptar es esto. No creo que nos vean como individuos. Creo que nos ven como algo más grande, como sistema, como especie, como proceso. Como cuando nosotros vemos un hormiguero. No odiamos a las hormigas, tampoco las amamos. Solo sabemos que están ahí. A veces las observamos, a veces las alteramos sin querer. Otras, ni notamos que pasamos encima. Y lo más inquietante es que tal vez para ellos, nosotros somos eso. Desde esa noche, hay algo que nunca volví a hacer. Nunca volví a quedarme viendo el cielo demasiado tiempo. No porque piense que algo me va a jalar, no porque crea que me van a hablar, sino porque una vez sentí lo que es ser visto por algo que no debería poder verte. Algo que te entiende en un segundo. Algo que podría saber todo de ti sin necesidad de acercarse. Si esto que cuento es verdad, y yo sé que lo es, entonces hay algo que quiero que quien escuche esto entienda. Tal vez no estamos solos, pero tampoco creo que seamos importantes de la forma que nos gusta creer. Tal vez somos solo una parte de algo más grande. Y tal vez hay noches donde el cielo no se abre para que lo veamos. Tal vez se abre para vernos a nosotros. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.